Hola gente, ¿cómo están? Noveno video ya. Muchas gracias a todos los que han llegado hasta acá, a todos los que siguen acompañando. Ya somos más de 200 suscriptores, un montón. Así que estoy muy agradecido. No les quito más tiempo, arranquemos con el video de hoy. Hoy vamos a ver algo que es parecido a lo del video 5. En el video 5 vimos cómo ejecutar varios comandos en una sola línea y que esos comandos se ejecutaran siempre, o si el comando anterior había sido exitoso o había fallado. Hoy vamos a ver cómo ejecutar varios comandos en una línea, pero redirigiendo la salida de uno al siguiente. Es parecido, pero conceptualmente es bastante distinto. En este caso, lo que consume un comando depende de lo que sale del anterior. Entonces, para arrancar vamos a ir a la terminal y vamos a ver algunos comandos nuevos que no conocemos. Arranquemos. Abro la terminal. Me recibe el shell, mi shell que es ctch. Esto lo repito todos los videos, pero bueno, en algún momento, ya que estamos, aprovechamos para fijar el concepto. Voy a agrandar la letra para que vean bien. Ahí creo que está medio grande, pero bueno, no importa. Me voy a cambiar de shell a bash, que es por ahí, tiene más información en pantalla y se van a ubicar mejor. Y estoy notando que estoy medio oscuro. Voy a poner una pantalla blanca en mi segundo monitor, así me ilumina un poquito. Ahí está, cambió, ahora tengo más luz. Bueno, primer comando, el comando head. El comando head, o cabeza en español, lo que hace es devolvernos las 10 primeras líneas de un archivo de texto. ¿Por qué? Me faltó la parte de introducción. En el sistema operativo hay un montón de archivos de texto. La gran mayoría de archivos son archivos de texto, entonces es importante que los sepamos manipular muy bien a los archivos de texto. Eso nos va a permitir poder realizar todas las tareas diarias de un administrador de sistema o de un usuario común de Linux. Entonces, para manipular archivo de texto tenemos varios comandos que son útiles, entre ellos este que es head, que es cabeza, que nos devuelve las primeras 10 líneas o las que les especifiquemos de un archivo, y el comando tail o cola, que nos devuelve las últimas 10 líneas de un archivo o las que nosotros especifiquemos, pero siempre desde abajo hacia arriba. Entonces bien, vamos a ir a la carpeta esta, clase 9. Vamos a ver qué tiene esta carpeta. Y yo acá puse dos archivos de texto. Uno se llama libros colecciones del Señor de los Anillos.txt y otro libro colección de Harry Potter.txt. Si vemos que tiene cada uno, podemos ver que, acuérdense, cat era para volcar el contenido de un archivo en pantalla. Si yo hago cat libros colección El Señor de los Anillos, vemos que tenemos los títulos de los 3 libros. Y si hago lo mismo pero para el de Harry Potter, vemos que tenemos los 7 títulos de los libros. Y si nos fijamos en la carpeta libros HP, podemos hacer un ls de la carpeta libros HP y vemos que tiene cada uno de los libros, en realidad todos no, hasta el quinto tiene, pero en formato TXT. Por ejemplo, podemos hacer lo mismo pero con un "-l" para verlo en forma de tablita. Entonces tenemos del libro 1 al 5. Bien, probemos el comando head. El comando head dijimos que nos traía las primeras 10 líneas de un archivo. Vamos a hacer el comando head de libros hp /1 de este. Vamos a buscar las primeras 10 líneas del primer libro. Bueno, las primeras 10 líneas no tienen mucha información. Es la primera hoja. Tiene líneas en blanco y el título. Y vamos a hacer lo mismo con el comando tail para ver las últimas 10 líneas. Estas espero que tengan más texto. A ver, bien, ahí está. Probemos con las opciones de cantidad de líneas. Vamos a hacer el tail. Si le ponemos un menos y el número de líneas que queremos, ajustamos la cantidad de líneas que nos va a devolver. Entonces, por ejemplo, puedo poner tail 5 y me va a traer las últimas 5 líneas. O un tail 15 si quisiera más. Esto está bueno para cuando los archivos son muy grandes, entonces vos por ahí lo único que te interesa es ver el principio o el final
lo haces con esto. Cuando querés ver el final de un archivo, bueno, por ejemplo, si vos tenés un archivo de log donde vas escribiendo todo lo que va sucediendo, todas las salidas de algún proceso, algo las vas escribiendo en un archivo y vos te interesa ver hasta qué hora se estuvo ejecutando, te traes las últimas 10 líneas y mirás ahí el horario y sabes hasta qué hora estuvo ejecutándose. Por ejemplo, hay 1000 aplicaciones, pero esa sería una. Bueno, es muy fácil este comando. Head lo mismo. Entonces hacemos un head de 15 líneas. Acá vemos que nos trajo lo mismo que al principio y un par de líneas más. ¿Y cómo sabemos que son 15? Bueno, podemos usar el comando NL, que es el número de líneas. Si al comando NL vos le pasas un archivo, vamos a usar un archivo más chiquito porque si no este es muy grande. Vamos a usar el de los libros colección Harry Potter que tenía los títulos. Si yo hago un NL de ese archivo, lo que hace es agregarte una sangría y un número por cada línea. Ahora sí, vamos a ir a la filmina y vamos a ver unos temitas chiquitos de teoría y desde ahí arrancamos. Vamos a ver qué son los canales de un comando. Un comando tiene 3 canales, uno de ingreso y 2 de salida. Esos canales, bueno, vamos a empezar por el de ingreso, tienen un nombre y un número. El canal de ingreso es el canal 0, ese es el número que se le ha asignado. Y el nombre es stdin. ¿Qué quiere decir stdin? Quiere decir Standard Input o entrada estándar. La entrada estándar se usa poquísimo. O sea, ahora les voy a mostrar un ejemplo donde sí se usa, pero la realidad es que en el día a día no se usa porque ya todos los comandos tienen opciones y atributos que hacen que no sea necesaria usar la entrada estándar. Los que sí se usan mucho son los dos canales de salida. El canal de salida de éxito, que es el canal 1 y se llama Standard Output o salida estándar, y el de salida con error. Cuando un comando nos da un error, ese mensaje de error sale por otro canal, que es el canal 2, STDR o Standard Error. Entonces, sabiendo eso, que un comando tiene un ingreso y 2 salidas, una exitosa y una de error, y conociendo los numeritos, los nombres por ahí no son tan importantes, Standard Input, Standard Output, Standard Error, 0, 1 y 2, podemos manipular las entradas y salidas de los comandos a nuestro antojo. Entonces, bien, ¿qué pasa si yo quiero redirigir la salida de un comando a otro comando? Tengo que usar una barra vertical. Esta barra vertical o pipe en inglés se le dice pipe, que significa tubería, es como justamente mandar la salida de un comando por un tubo al ingreso del siguiente comando. Y para hacerlo con archivos en vez de entre comandos, si yo quiero redirigir la salida de un archivo, de un comando hacia un archivo, en vez de usar la barra vertical, lo que tengo que usar son los signos de mayor y menor. Vamos a ver enseguida ejemplos, que es esto para redirigir la salida a un archivo lo puedo hacer con 1 o 2 signos mayor, y la entrada al archivo, o sea el standard input, es con el signo de menor, que sería desde un archivo hacia el comando. Estamos ingresando al comando. Bien, vamos a los ejemplos para que se entienda mejor. Yo puedo hacer, vamos a hacer un clear de la pantalla. Voy a agrandar un poquito más por las dudas que no se vean. Yo puedo hacer un ls de la carpeta etc, un ls-l para ver los detalles. El resultado es gigantesco, son un montón de líneas. ¿Quieren saber cuántas líneas son? Bueno, yo puedo mandar la salida del ls a otro comando con el pipe, con la barra vertical, lo mando al comando nl, el que nos contaba el número de líneas. Entonces ahí vemos que fueron 195 resultados los que arrojó el ls. Si podemos subir y vemos desde acá, pues ya está el primero que nos dice la cantidad y después todos los resultados. Bien, podemos esto mandarlo a otro comando. Podemos poner una barra vertical más y mandarlo a un tail y nos va a mostrar los últimos 10. Y si se fijan, ahora está con el número
pero son los últimos 10 nada más. Y esto de los comandos se pueden intercalar, se pueden desordenar o poner en otra orden. Y no, porque si los ponemos en otro orden cambia la cosa. Fíjense qué pasa si yo, en vez de poner el tail al final, lo pongo antes. O sea, voy a poner que la salida del ls le haga un tail, y a ese tail, a lo que me queda, esos 10 registros que me van a quedar, a eso que le haga el nl. Si se fijan, son los mismos archivos, pero la numeración ahora va del 1 al 10. ¿Por qué? Porque recién primero le puso los números a toda la lista y después tomó los últimos 10, y ahora tomó los últimos 10 y después los numeró desde el 1 a esos 10. Entonces el orden acá sí importa, o sea, hay que tener muy en cuenta qué es lo que sale de un comando y qué es lo que va a ingresar en el siguiente. Ahora veamos qué pasa cuando quiero redirigir la salida de un comando a un archivo. Vamos a hacer un cat, primero un ll para ver lo que tenemos en la carpeta, y vamos a hacer un cat de libros colección HP. Si yo hago este comando, la salida normal es en pantalla, es acá. Pero si yo quiero redirigir esa salida a un archivo, tengo que usar el signo de flechita y el nombre del archivo que se cree en el momento. O si ya existe, uso uno que ya existe, pero si no existe lo va a crear. Entonces yo puedo poner uno que sea ejemplo, ejemplo.txt. Entonces no me mostró nada en pantalla, y si yo ahora me fijo cuál es el contenido de ejemplo.txt, que debería estar acá, ahí lo creo, y el contenido de ejemplo.txt debería ser el mismo que el de libros, o sea, debería ser todo esto. Entonces ahora un cat de ejemplo.txt y está todo. Bueno, ahora ¿qué pasa si quiero hacer lo mismo con los libros del Señor de los Anillos y mandarlo a ejemplo? Voy a hacer esto, pero en vez de hacerlo con los de HP, lo voy a hacer con el del Señor de los Anillos. Lo mando a ejemplo, y si yo ahora me fijo cuál es el contenido de ejemplo, vamos a ver que se borró todo el contenido que tenía. O sea, antes tenía todos los libros de Harry Potter, se borraron, y ahora tiene los del Señor de los Anillos. ¿Y qué pasa si yo no quiero que se borren? Yo quiero que queden los dos. Bueno, ahí tengo que usar el otro carácter que veíamos en la filmina, que era este segundo caso de poner dos flechitas, que lo que hace eso es decir, esto volcalo en este archivo, pero no pises lo que ya está, ponerlo al final. Entonces, si yo acá hago, ahora en este momento ejemplo tiene los del Señor de los Anillos. Si yo ahora vuelvo a ejecutar el de los libros de Harry Potter, pero en vez de decirle que lo pise, le pongo dos flechitas para que lo agregue al final, y ahora un cat ejemplo, van a estar los libros de Harry Potter después de los del Señor de los Anillos. Y efectivamente están los de estos y después los otros. Yo podría hacer, para que quede más bonito, podría usar el comando echo en el medio. ¿Se acuerdan echo? Que es para escribir. Echo, comillas, lo que yo quiero, sale por pantalla. Bueno, puedo usar eso. Entonces yo puedo hacer un cat libro colección Harry Potter, eso lo vuelco al archivo ejemplos. Fíjense que acá puse una sola, o sea que lo va a borrar al ejemplo, lo va a dejar vacío, y después le va a volcar eso, y después le vamos a poner punto y coma. Esto está en el video 5, lo de hacer varios comandos con punto y coma. Ese video dura 5 minutos y es el que menos vistas tiene. No sé por qué a la gente no le gustó, o a YouTube no lo recomendó, no sé qué pasó, pero es muy cortito y es bastante interesante lo que vemos. Así que con punto y coma lo que digo en ese video es que puedo ejecutar varios comandos uno después del otro. Entonces voy a hacer eso, después voy a poner un echo para escribir por pantalla. ¿Qué vamos a escribir? Muchos guiones para hacer una línea, y después vamos a poner punto y coma, y vamos a hacer el echo ese lo vamos a mandar al final del archivo ejemplo, ejemplo.txt, y ahora punto y coma, y como tercer comando vamos a hacer un cat. Fíjense que la escribió CA y la T siguió abajo.
porque el comando es muy largo. Vamos a hacer un cat de libros, colección, El Señor de los Anillos, y lo vamos a mandar al fondo del archivo ejemplos. Ejemplos, sin ese, ejemplo txt. Ahí está. Si yo ejecuto todo esto y ahora me fijo cuál es el contenido de ejemplo, si se fijan, quedó esto y esto, o sea, con una línea divisoria. Y yo puedo hacer otra cosa ya, para enroscarnos más. Puedo hacer esto mismo que hice recién y le voy a decir que primero haga un NL, que haga un NL de libros, colección, HP. Ese NL que le va a poner el numerito a todos los libros de Harry Potter, quiero que lo vuelque en ejemplo, que borre lo que haya y que lo vuelque ahí. Después esto se va. Bueno, en realidad es lo mismo. Esto queda igual y al final, en vez del cat, acá vamos a usar un NL. Entonces ahora me va a quedar lo mismo, pero con los numeritos. Entonces acá me quedó del 1 al 7 de Harry Potter y el 1 al 3 del Señor de los Anillos. Bueno, ya vieron, o sea, que uno se puede enroscar todo lo que quiera combinando comandos. Es la magia esto, que es súper poderoso. O sea, parece una pavada, pero es muy poderoso. Y para el caso del estándar input, que les dije que no se usa nunca, ¿por qué no se usa nunca? Porque los comandos soportan el parámetro de poner un archivo, por ejemplo, entonces no necesitan usar el estándar input. ¿Cuándo se usa el estándar input? Por ejemplo, el comando cat. ¿Qué pasa si yo al comando cat no le paso el archivo que quiere que vuelque? Yo toco enter y se queda ahí el estándar input el canal de ingreso, esperando que yo le diga que volcar en pantalla. Entonces yo le voy a decir, bueno, volcar en pantalla eso. Le doy enter y lo escribe en pantalla. Es lo que hizo. Y se queda esperando que le pase más cosas. Ahora que quiere que vuelque en pantalla, quiero volcar eso y lo vuelque en pantalla. O sea, no tiene sentido. Entonces, ¿qué hacen? Lo vamos a cortar con control C. Los comandos te dan la opción de que vos le digas un archivo que querés usar como ingreso. Pero hay algunos comandos que son viejos y por algún motivo no soportan esto de poner el archivo como parámetro. Como por ejemplo el comando tr. El comando tr lo que hace es traducir un conjunto de caracteres a otro. Por ejemplo, yo le puedo decir que todas las... Vamos a hacerlo, esto está explicado en todos los videos, no me acuerdo en cuál, pero que si yo le pongo corchetes le puedo definir un rango. Entonces yo le voy a decir que todos los caracteres de la A a la Z en minúscula me los convierta, que es lo que hace este comando tr, a caracteres de la A a la Z mayúscula. Y si yo a esto le paso el nombre de archivo, por ejemplo los libros de... Por ejemplo los libros del Señor de los Anillos, libros, colección, El Señor de los Anillos, yo le digo convertime las minúsculas a mayúsculas de esos libros, va a decir no sé qué es eso que me pasaste después, porque el libro colección.txt no sé qué es, no acepta un archivo como parámetro. Bueno, entonces ¿qué puedo hacer? Puedo redirigir el archivo con el estándar input usando el signo de menor. Entonces vamos a hacer eso mismo, pero le vamos a decir mira, ahora tu estándar input es este. Entonces ahí lo que estoy agarrando es el archivo, se lo mando como ingreso al comando y el comando hace lo que tiene que hacer y bueno, ahí lo convierte a mayúsculas. Pero es un caso muy puntual, o sea, es un comando que no soporta que le pasemos el nombre del archivo, no es algo habitual. Lo que sí es habitual es el otro,
redirigir la salida. Recién vimos cómo redirigirla en caso que funcione bien, y ahora podemos ver en caso que funcione mal. Hice un corte porque la explicación no se entendía bien, así que arranco de vuelta. Vamos a hacer un ls-l para ver lo que tenemos acá. Tenemos el archivo de ejemplo con el que estábamos recién. Tenemos los nombres de los libros del Señor de los Anillos, los nombres de los libros de Harry Potter y la carpeta libros Harry Potter, que tiene efectivamente los libros del 1 al 5. ls libros hp. Vemos que tiene los libros del 1 al 5. Bien, de acuerdo a lo que veníamos viendo recién, yo puedo hacer libros hp y volcarlo en un archivo que se llame salida.txt. Y si ahora hago un cat de salida, va a tener los libros del 1 al 5. O sea, los libros no, los nombres de los libros, que son la salida de este comando. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero hacer un ls de una carpeta que no existe, una carpeta falsa? Entonces hago ls carpeta falsa. Si yo lo hago, me va a decir no existe la carpeta, no la encuentro, no importa. Ese es un mensaje de error. El primer ls de la carpeta que sí existe salía por el canal 1, el de Standard Output, el de salida exitosa, y yo después lo dirigí a el archivo salida. Este mensaje de que no encontró la carpeta falsa sale por el otro canal, por el canal 2, el canal de error. Y si yo quiero hacer lo de carpeta falsa, guardarlo en salida.txt, fíjense que si yo ahora me fijo el contenido de salida.txt está vacío. ¿Por qué? Porque no pudo guardar nada. ¿Por qué? Porque esto lo que intenta hacer es guardar el Standard Output, el canal 1, el salida exitosa lo intenta guardar en el archivo, pero como no hubo una salida exitosa, no tuvo nada que guardar. Y la salida errónea, ¿a dónde fue? Al Standard Error, que es la pantalla, y nos los mostró por pantalla. ¿Cómo hago para guardar el error en el archivo? Tengo que a esto mismo que hice, ponerle el 2. ¿Por qué? Porque el Standard Error era el canal número 2. ¿Se acuerdan que tenían todos un número y un nombre? Acá está. Vamos para arriba. Acá está. Canal 2, Standard Error. Entonces, si yo acá le digo el canal 2, mandalo a la salida txt, ahora no me aparece el mensaje de error en pantalla. Y si me fijo el contenido de salida.txt, está el mensaje de error adentro del archivo. Bien, ¿qué pasa si yo no sé, si tengo en el mismo comando éxitos y fracasos? Por ejemplo, tengo el ls libros hp y se acuerdan que al ls le puedo pasar varios directorios para que los liste, y carpeta falsa. Si yo hago esto, si se fijan, va a ser el mensaje de error y después me dice que el contenido de libros HP es el siguiente. Bueno, yo podría hacer en salida, ponerle, para que mande las dos cosas, este signo, que quiere decir como todo, a salida.txt. Entonces me va a guardar lo que salga por el canal de éxito y lo que salga por el canal de error, lo va a agregar todo en el archivo salida.txt. Y si ahora vemos que contiene salida.txt, vemos que tiene el error y la salida exitosa. Bien, ¿y qué sentido tiene hacer esto? Y por ahí, depende del caso, puede llegar a servir, pero es mucho más práctico separarlo a los errores en un archivo y a los no errores en otro archivo. Entonces yo puedo hacer esto y ponerle esto a salida, y le pongo acá que los errores los mande a errores.txt. Y si ahora nos fijamos que hay en la carpeta, vamos a tener el archivo salida, que debería tener solamente esto, y el archivo errores, que debería tener solamente esto. Hagamos un cat de errores, tiene lo que estábamos esperando, y un cat de salida, y tiene lo que estábamos esperando.
Entonces, esto se puede usar para guardar logs de procesos que se están corriendo. Vos agarras un proceso, lo dejas corriendo infinitamente un montón de horas y le decís que todo lo que vaya devolviendo ese proceso que sea exitoso lo vaya guardando en un archivo, y lo que sean errores que lo vaya guardando en otro archivo. Y le puedes poner un date para saber a qué hora se produjo el error y todo. Son cosas que en la diaria se usan muchísimo. Ahora bien, ¿qué pasa? A veces yo no quiero guardar el error, o sea, quiero guardar solo los éxitos y no los errores. Entonces, ¿qué hicieron los desarrolladores de Linux? Inventaron un archivo que vos lo podés escribir todo lo que quieras, pero no se guarda nunca. Vos le escribís y siempre está vacío. Ese archivo es el archivo dep/null. /dev/null. Así se llama el archivo, se llama null y está en la carpeta dep. O sea, yo puedo hacer un cd dep y acá hago un ls-l. Hay un montón de cosas. Vamos a hacer un ls solo. Vemos que tenemos un archivo en la n acá que se llama null. Ese archivo yo lo puedo escribir, yo le puedo poner echo. Si ahora le hago un cat va a estar vacío, porque siempre está vacío null. Cat null está vacío y yo le puedo escribir, como hicimos recién, echo mensajito y eso lo tiro en el archivo null y ahora hago un cat de null y sigue vacío. Es mágico ese archivo, todo lo que va ahí desaparece. Entonces yo podría hacer de vuelta a home barbol donde estaba recién, clase 9, y acá yo podría ejecutar el mismo comando y los errores, en vez de mandarlo a errores.txt, los mandás a dep/null y ahí lo estás diciendo: si hay un error, no me interesa, no lo guardes. En algunos casos sí me interesa guardar los errores y en otros casos no. Si no me interesa, los mando a dep/null. O cualquier cosa que por ahí vos haces un comando que tira un montón de información que a vos no te interesa ver por pantalla, entonces le decís: no, toda esa información no me la mostré en pantalla porque me ensucias la pantalla con basura. Entonces toda esa información tírala al dep/null. Entonces si haces así, ahora solamente se actualizó el contenido de salida txt, porque los errores no se guardaron en ningún lado. Bueno, creo que eso es todo por hoy. Vamos a revisar la filmina. Comando. Sí, eso era todo. ¿Qué tengo para decirles? Gracias de vuelta a todos los que se están suscribiendo. A los que no se han suscrito, media pila, o sea, ya llegaron al video 9. Si llegaron hasta acá es porque les interesa el contenido, y si les interesa el contenido, suscríbanse. Comenten, dejen comentarios. En los comentarios están dejando cosas re interesantes. Algunos, gente que sabe mucho más que yo, porque yo no soy ningún experto en nada, ha dejado algunos tips que están muy buenos, así que revisen los comentarios de los videos, que hay cosas interesantes. Pasen por Twitter si tienen ganas, pero denle like, no se olviden. Denle like al video, comenten y compartan y hagan todas esas cosas que para ustedes son gratis y que al canal le ayuda un montón. Bueno, gente, eso fue todo. Nos vemos en el próximo. Chau, chau.